Mira, si nosotros hacemos el bien nada más de manera filantrópica y amamos nada más al hombre por el hombre, pues somos una ONG. Pero si nosotros en lo que hacemos transparentamos el amor de Dios, entonces estamos amando como cristianos. ¿Tú crees que hoy en día en Venezuela, dicen los últimos estudios que estamos llevando por ahí en el Centro Bumilla y tal, que 7 de cada 10 venezolanos son católicos? ¿Por qué ustedes hacen esto? ¿Por qué han hecho de su profesión una manera de evangelizar? Bueno, porque han descubierto y han creído que el Señor pues les está invitando a hacer algo diferente para que llegue a todo el mundo y para que conozca la gente que a lo mejor no va a la iglesia, conozca la buena noticia de Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, estamos aquí con ustedes, el señor Juancho. ¿Cómo están? Los saludos. Sí, señor. La señora Marisabel. Y hoy tenemos un muy querido amigo, sacerdote. Además, viene siendo nuestro guía dentro del ITER, ¿no? Es mi párroco. Es tu párroco. De verdad. Uh-huh. Bueno, es mi amigo. Pero aparte de todo eso, él está al frente de los posgrados del ITER, el Instituto de Formación Religiosa más importante aquí en Venezuela. Néstor Briceño, ¿cómo estás, padre? ¿Cómo te ha ido? Oye, muy alegre de estar aquí con ustedes, pues en este programa. Y bueno, conociendo esta iniciativa de evangelización digital. Sí, es una forma de verlo. Sí, señor. Nosotros comenzamos, tanto tú sabes bien que Marisabel y yo hemos estado coqueteando con la teología. Y lo que quisimos es buscar la forma que la teología tenga también un entendimiento para los temas cotidianos, para los no teólogos. O sea, que no sea una cosa para tan elitesca, pues, ¿no? Que se pueda todo el mundo hablar en su cotidianidad de temas de teología vinculados al día a día. Sí, y eso es una manera también pues de favorecer el crecimiento de nuestra iglesia, el crecimiento personal, sí. No solamente del cristiano, sino de todos, porque qué bonito es dialogar con personas pues de otras creencias, de otros tipos de fe sobre estos temas. Y tú sabes que, bueno, me gustaría tu opinión, podemos comenzar por allí. Yo siento que actualmente hay un interés por todo el tema de búsqueda de algo mucho más allá de lo material. La crisis no solamente en Venezuela, en el mundo, nos lleva a decir, bueno, esto es todo. Siempre el hombre la ha tenido, no, eso es intrínseco del ser humano, pero yo siento que ahorita hay una búsqueda espiritual, bueno, y la gente va por todas partes, entonces, bueno, busca en distintas religiones, en distintos cultos, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es bueno, desde el punto de vista católico, ofrecer nuestras coordenadas. Claro, mira, ya en los años 90, estamos hablando del siglo pasado, el padre Miquel de Viana, que el Señor lo tenga allá en el cielo, nos decía, ciertamente la gente está regresando a la fe, pero eso no quiere decir que esté regresando a la iglesia. Sí, claro. Y fue la época, pues, que se hablaba mucho de la nueva era, la época de toda esta merengada de fe, vamos a ponerle un nombre, donde tú metías algo de ser católico, ser evangélico, ser taoísta, incluso budista, lo que sea, le apretabas a la licuadora y te tomabas ese batido, ¿no? Y bueno, pues hoy en día tenemos las consecuencias de esa época. Entonces, claro, la gente ciertamente tiene una necesidad espiritual. Sumémosle a eso también que se entiende la espiritualidad, gracias a Dios, ya no como algo que está, digamos, ligado a la religiosidad, ¿no? Sino que es algo intrínseco al ser humano y más bien la religiosidad pues está ligada a la espiritualidad, le da forma a la espiritualidad. Y esto nos ayuda pues a comprender este fenómeno de la gente que quiere creer, quiere trascender, quiere tener contacto con, vamos a llamarlo, el trascendente, nosotros lo llamamos Dios, pero que indudablemente desea esa aproximación y no está conforme con las maneras, con las formas de las religiones. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué puede sentir hoy en día la persona que la religión lo constriñe, lo limita? ¿Por qué razón tú crees que hoy en día esa reacción de aprensiva hacia la institución? Tiene que ver muchísimo con la posmodernidad. O sea, el hombre posmoderno es una persona que no cree en la institucionalidad. Empecemos por la familia. O sea, la institución familia está en crisis, no porque no haya papás, ni haya mamás, ni haya hijos, sino porque la estructura familiar, pues, muchos jóvenes no quieren restringirse a un
contrato llamado matrimonio, ¿no? Sí. Empecemos por ahí, sigamos por la crisis política, bueno, eso sería tema para 5 programas más, Sí, o 6. pero lo que es la crisis política, la crisis social y la crisis, obviamente, eclesial. Entonces, cuando tú has colocado las instituciones como si fueran la misma representación de Dios en cualquiera de los ámbitos, y te das cuenta que no, la institución está conformada por seres humanos, pues se rompe, ¿no? Son gigantes con Sí. pies de barros que se rompen. Ahora, ¿dónde está la visión nuestra? La mirada del cristiano, del católico. Mira, la iglesia está conformada por hombres, es verdad, pero la iglesia definitivamente está guiada por el Espíritu Santo. Y entonces ahí es donde tú dices, la institución tiene defectos, sí, sí los tiene, claro que sí, porque somos personas Sí. y las personas tenemos defectos, pero me ayuda en mi relación con la comunidad eclesial, con la iglesia y en mi relación con Dios. Tú sabes que dentro de este devenir de la Iglesia Católica, particularmente siento que quien lidera nuestra Iglesia Católica, que es el Papa Francisco, oye, ha llevado a un grado de humanidad la Iglesia Católica que, bueno, a muchos se nos ha hecho tremendamente atractiva, porque llegar a la Iglesia Católica con términos como misericordia, como esperanza, es mucho más atractivo que rituales y dogmas que a lo mejor, pues, bueno, uno le llega como por otra parte, ¿no? No sé, me parece chévere hablar sobre cómo ves tú la figura del Papa Francisco, porque, bueno, es una figura polémica, ¿no? Claro. Mira, el Papa Francisco definitivamente es un hombre, como dirían los argentinos, grande, che, grande. Sí. Porque en definitiva es un hombre que ha asumido todo el peso de un camino histórico, ¿no? Y muchas veces ustedes me lo habrán escuchado en clase o en charlas, pues el rol del Papa Francisco en este momento ha sido el rol de activar de una buena vez lo que es el concilio, es decir, el Concilio Vaticano II, ponerlo en práctica, porque claro, Juan XXIII lo convoca, Pablo VI presenta los documentos, Juan Pablo I dice, muy bueno, en apenas 33 días, Sí. muy bueno, pero hay que tener prudencia al aplicarlo. Sí. Juan Pablo II explica teológicamente los documentos, todo esto. Benedicto XVI, miren, pero hay que regresar a las virtudes, ¿no? A la fe, la esperanza y la caridad. Y pues Francisco obviamente ya dice, mira, ¿cómo vamos a aplicar esto y cómo lo estamos aplicando? ¿no? De hecho, Francisco es el único papa post-concilio. O sea, porque los otros, tanto Boctila, o sea, Juan Pablo II, como Ratzinger, estuvieron de teólogos trabajando en el Sí. concilio. En el concilio, sí. Pero Francisco no. Francisco es un Mira, hombre que llega después. todavía no hemos llegado al postconcilio, o sea, al postconciliar. Francisco todavía se formó en la época entre pre y conciliar. Ok. ¿Ok? Pero ya, digamos, a lo mejor el próximo todavía no, pero dentro de 2 seguramente ya estaremos en un papa que sea completamente postconciliar. Pero qué interesante, porque fíjate que yo, a ver, muchos decían, bueno, ¿por qué esto del sínodo de la sinodalidad y no se convoca otro concilio? Pero es que lo que están diciendo es que todavía no se ha aplicado claro, el claro, Concilio Vaticano, claro, no claro. tendría sentido otro concilio. Mira, es tan genial el Papa Francisco que cuando llegaron los obispos latinoamericanos a preguntarle sobre un nuevo encuentro episcopal latinoamericano, pues después de Aparecida, que no se ha hecho nada. Y que él fue él capitán dice, ahí en... Claro, él llevó adelante todo y la reflexión del documento y todo. Pues él le dice, miren, no hagamos más encuentros episcopales, vamos a empezar con la asamblea eclesial. Digamos que una idea muy novedosa que casi pasó debajo de la mesa porque se complicó con tiempo de pandemia, se complicó con muchas cosas y no entendíamos todavía lo que era la sinodalidad y hacia dónde iba esto. Entonces, claro, la Asamblea Eclesial Latinoamericana, la primera que se hizo, se me escapa ahorita el año, pero es hacia el 20, bueno, pues digamos que no ha tenido una resonancia como tal, pero esperamos que ahora con esta asamblea que se ha convocado para el 2027-28, de la aplicación del signo de la sinodalidad, pues sí tenga una resonancia mayor. Fíjate, hay un libro que acaba de salir del horno, de Javier Cercas, que se llama El loco de Dios en el fin del mundo. El libro, por supuesto, es sobre Francisco.
él está firmando, o sea, Javier Cercas está firmando los libros en Milán o en Torino, no me acuerdo dónde, y le dice su productora, su editor, mira, te están buscando a alguien de Vaticano afuera. De Vaticano. Lo recibe y le dice, mira, mucho gusto, soy fulano de tal, no me sé el nombre. Y lo queremos invitar a que usted venga como escritor invitado, intelectual invitado, al viaje del Papa a Mongolia. Y le montan en el avión a este señor que es ateo confeso. Así. Ateo confeso, Cercas es español de esos anticlerical y tal. Ajá. Entonces, te echo un cuento rapidito para llegar a la pregunta. Javier Cercas dice que él solamente tenía una pregunta que hacerle al Papa. Dice, yo acepté, primera vez que invitan a un escritor claramente anticlerical en un tour de esto. Dice, mi mamá, que es católica, está empeñada en que cuando ella se muera va a ver a mi papá en el cielo, se van a volver a contar. Es decir, ella cree en un disparate, según él, mayor, que es la resurrección de la carne. Dice, ¿cómo se explica eso? Yo creo que el Papa me lo dice. Claro, todo el libro, son, no sé, 300 páginas, lo tengo en la casa, me lo acaban de traer. Para que al final me imagino yo que te dirá qué dice el Papa y qué no le dice el Papa. Pero lo interesante de eso es cómo un tipo que es ateo confeso, empieza a ver en la Iglesia Católica todo un proceso que va más allá de la institución, que tú dices, las instituciones están en crisis y tal, y cómo él se está dando cuenta de esa respuesta que Francisco da al cristianismo y al catolicismo hoy en día. Sí, yo quedo contigo. ¿Tú crees que hoy en día en Venezuela, dice los últimos estudios que estamos llevando por ahí en el Centro Gumilla y tal, que 7 de cada 10 venezolanos son católicos? Católicos confesos según el estudio. ¿Tú crees que de verdad hay una vuelta al catolicismo o eso es una cosa más bien un convencionalismo social remanente, una tradición, etcétera, bla, bla, bla? Mira, es una pregunta compleja, porque tenemos una historia compleja. Ok, claro, o sea, es que, a ver, tenemos que diferenciar dos cosas. Tenemos que diferenciar, primero, la fe católica, ¿okay? La Iglesia católica, la fe en la vivencia de la Iglesia católica, etc. Segundo, la religiosidad popular. Lo queramos o no, el venezolano es católico. O sea, yo recuerdo a Manuel Caballero, el escritor, el columnista, claro, que comunista. Él decía, era comunista y sí, decía, es que yo no creo en Dios, pero no faltaba a una procesión de la Divina Pastora, por si acaso. Y no es el único, ¿ah? Claro, claro. Entonces, mira, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos esa fe popular, ¿okay? Que no es eclesial, y ahí sí creo yo que lo que se señalaba en los 90 es mucho más antiguo en nuestro pueblo, una fe que ha pasado de las abuelitas, más allá de las bisabuelas, etcétera, pues nos ha llegado a todos. Y esa fe ha sentado unas bases, oye, de amor a Dios, del angelito de la guarda, dime quién no, de verdad, de uno ver una imagen de Jesús y sentirlo, porque, bueno, pues dime tú qué caraqueño no ha ido a la iglesia de San Francisco y no se ha conmovido. Sí, o qué caraqueño no ha ido a la iglesia de la Candelaria a prenderle una velita a José Gregorio, por si acaso, ¿no? Por si acaso. Entonces, esa religiosidad populares, está allí. Yo estoy viendo el nazareno, viste, que está mucho más bajito. Eso es por el peso de la crisis en Venezuela. Pero tú sabes que me lo dijeron a mí también. ¿Sí? A mí me lo dijeron también el domingo anterior. Bueno, tú lo tuviste en tu casa, tú lo tuviste ahí en Santa Paula. Yo no sé. Pero que todo el mundo lo demás. Habría que medirlo, pero no sé. Sí. Pero bueno, lo cierto es que esa fe popular está allí y está en nuestro pueblo por, bueno, las características que tiene el mismo Cristo sufriente, la misma María que sufre con el pueblo, que acompaña, etcétera, ¿no? Y las mezclas populares que están allí. Luego tenemos ya la fe institucional. Claro, ¿hay menos gente que va a misa los domingos? Pues no creo, pero no hay más. ¿Ves? No hay más. Entonces, ese es el detalle. No hay más. ¿Somos más, somos menos habitantes? Bueno, yo creo que con las migraciones nos mantenemos más o menos en el mismo número y las iglesias se han envejecido. Eso también es cierto, ¿no? Pero yo me pregunto, o sea, todos fuimos jóvenes aquí, a lo mejor en tu caso que tenías todo un tema vocacional era distinto, pero en los 20 años, oye, particularmente, o sea, mis padres no éramos católicos, o sea, éramos católicos porque nos bautizaron, pero en ningún momento éramos practicantes, ¿no?
Uno vuelve a la casa como después. Sí, sí, eso normalmente sucede. Pero Venezuela sí se caracterizaba por una pastoral juvenil Sí, muy, muy muy activa. movida, muy activa, de mucha formación. Eso, bueno, hay que retomarlo. Esa es una tarea pendiente también, ¿no? que En este tenemos allí. estudio del Gumilla sí aparece que entre 18 y 25 años, claro, son todas Sí. preguntas a mayores de edad, entre 18 y 25 años es donde está el porcentaje más grande de gente que no cree. Agnosticismo, Eso es ateísmo. normal. Eso- Sí, sí, eso Eso es normal. normal. O sea, es aquello de Sí. Pasteur, esa frase de Pasteur, un poco de ciencia aleja de Dios, mucha ciencia Sí. acerca a Dios, ¿no? Exacto. Entonces te Exactamente. deslumbras en el primer tiempo de la universidad y todos estuvimos allí con nuestras dudas, con nuestras cosas y después entiendes que no, mira, a final de cuentas tiene que haber un Dios que es mucho mayor y que mueve todo, ¿no? En tiempos de tecnología exacerbada, donde bueno, tenemos una inteligencia artificial que está compitiendo mano a mano, oye, ¿le hace la competencia a Dios o Dios, al final la búsqueda de Dios está por encima de todo eso? La técnica y la ciencia en estos tiempos, y bueno, desde la época de la Ilustración hasta ahora, ¿le ha quitado terreno a Dios? ¿O le sigue quitando terreno a Dios? No, mira, yo creo que van de la mano. O sea, yo creo que a ver, cuando tú, y es cierto, cuando tú tienes un conocimiento de la ciencia poco profundo, porque te empiezas a deslumbrar y empiezas a ver, wow, qué bien tal, ahí empiezan las crisis con Dios. Pero cuando profundizas y tú entiendes y dices, mira, es que definitivamente Dios tiene que darle sentido a todo esto, porque por más que estudie, por más que tal, pues siempre voy a tener la necesidad de Los más ese. grandes científicos Claro. terminan creyendo. Sí, sí. Claro, claro. Sí. Entonces, claro, ¿qué puede ser la ciencia? Bueno, la ciencia puede ser, haciendo referencia al nombre del programa, puede ser un Deus ex machina. Es decir, en el teatro griego, pues ustedes lo habrán explicado, pues bajaban esas imágenes de dioses griegos con una máquina y ese era el Deus ex machina, ¿no? Entonces, claro, o sea, si nosotros creemos que eso es la tecnología, entonces vamos a tener esos ídolos que nos van a alejar de Dios. Pero la inteligencia artificial, bueno, de aquí a que lleguemos a un Robocop o algo creo que falta. Terminator. ¿no? A un Terminator, eso todavía falta un poco, ¿no? Pero sí, la inteligencia artificial tiene que ayudarnos más bien como que a facilitar la comprensión de lo que podemos comprender. Lo que no podemos comprender, mira, ni que baje a lo mejor Papá Dios a explicárnoslo, lo vamos a Tú entender. sabes que ahorita hay una polémica tremenda porque se escribió un libro de filosofía. Resulta que investigan, o sea, era un experimento social, investigan una especialista italiana y dieron con el autor. El autor era fabricado totalmente por inteligencia artificial. Y el libro de filosofía, sí, el libro de filosofía fue escrito por inteligencia artificial. Filosofía. ¡Wow! Claro, claro, claro. Y es que tú puedes hacer pruebas. Yo he estado haciendo pruebas con algunas cosas teológicas, a ver qué dice la inteligencia artificial, y mira, te escribe con perfecto orden, con perfectas cosas, pero bueno, claro, y tiene que estar la mano humana para decir, mira, esto sí, esto no, Sí. hay algo que va más allá. Sí, sí. Ahí, hace una semana, sí, creo que fue una semana, la Católica organizó un evento, la lectura, la lección inaugural de filosofía, y fue con Rafael Tomás Caldera. Y Rafael Tomás Caldera, bueno, un hombre, lo conocemos, pues, un filósofo, un hombre... o sea, y él justamente estaba hablando de cómo podía o no podía afectar la inteligencia artificial en el hombre contemporáneo. Y al final, bueno, hace todo su proceso completo, pero al final, de análisis y tal. Pero al final le hace una pregunta que yo creo que es la pregunta para nosotros los creyentes, es, puede ser la máquina, puede ser Robocop, Terminator, lo que tú quieras, robotina. Y dice, pero es que al final la salvación de los almas es nada más en los seres humanos. Entonces, Claro. todo lo demás son circunstancias que te deben llevar o no llevar, o sea, que si trabajarás más, trabajarás menos, se prende solo la luz, todo lo que tú quieras. Pero cómo eso te lleva a ti a un tema de la salvación de tu alma o no. Entonces, claro, ahí está la respuesta que estamos elaborándola, pues. Y que creo que no tienen mucho cambio en la historia de la humanidad. Claro, y fíjate que, bueno, Rafael Tomás también estuvo hace algunas semanas en el ITER en la Cierto. en la Semana En la jornada, Teológica. sí. Y bueno, la conclusión es esa misma, ¿no? Porque ahorita hay de boga, pues, esta tendencia filosófica del transhumanismo, ¿no? Ya. Es decir, no sé si ustedes han visto la serie Upload en Prime, pero simple y llanamente tú cuando te vas a morir firmas un contrato y tu conciencia, esto es ciencia ficción por si acaso, tu conciencia pues va a ser grabada y va a quedar dentro de un CPU.
Entonces tú vives porque tu conciencia ha quedado en el CPU, ¿no? Es decir, a través de la tecnología, pues se quiere poner la supervivencia del ser humano. Pero es que nosotros no creemos que el alma sea captable, ¿verdad? La conciencia se pueda encerrar en una máquina. O sea, es algo superior. Y cuando morimos y empieza ese proceso de resurrección, pues es algo inimaginable. Ya ahí nos viene, tocará ahí viene vivir. otra vez el escritor de cerca, español vuelve con que el le tema de pregunta cerca, al Javier Papa. Cerca. Claro. Pero fíjate que, te pregunto ahorita que caímos en la profundidad de la salvación de las almas, ese es un término que ahorita, mira, no sé si está muy en uso, porque hay algunos que en vez de la salvación de las almas pueden pensar mejor dentro del ámbito religioso. ¿Por qué no pensar en la creación del reino aquí? Claro, claro que sí. Lo Y uno es no que- niega lo otro, pero para Exacto. muchos es más tangible la creación del reino que la salvación de las almas. Totalmente. Pero es que lo de aquí va a ser efímero. Y entonces ahí volvemos a lo anterior. Es decir, lo de aquí, y tengo que luchar por crear el reino aquí, porque si no, ¿qué sentido tiene mi fe? Tengo que luchar realmente por darle forma a la fraternidad, a la justicia, pues a estos valores que son del reino de Dios, darle forma aquí. Pero si yo no soy capaz de pensar en que esto me trasciende, y no que me trasciende de una manera, como nos dice Marx, que bueno, que en la historia vamos a trascender en la historia y por lo tanto la historia es la que le va a dar sentido a nuestra vida. No, no, más allá de la historia voy a trascender a esa eternidad, entonces la eternidad termina siendo un eco de lo que yo haga aquí. Fíjate, hay en la entrevista que vi de cerca de este señor, del escritor que les dije, le pregunto uno en el público, lo pueden ver en internet, en YouTube, está en la Fundación Telefónica, y le dice, él dice, él está echando un cuento que dice que lo que más le impresionó a la Iglesia Católica y donde está la diferenciador de todo lo demás y ante ONGs y todo es los misioneros. Se dice, donde está la esencia, la nuez del catolicismo y el cristianismo es en los misioneros, en esos tipos que se van lejos y se dedican a los demás, a ayudar a los demás. Entonces le pregunto a alguien en el público, ¿y qué cree usted que diferencia a un misionero de un señor de Médicos Sin Fronteras? Y entonces él le responde, yo estuve en Mongolia y había conmigo un médico sin fronteras. Y el médico sin fronteras me dice que yo me quito sombrero con los misioneros católicos. El médico sin fronteras que está ahí. Y dice, ¿y por qué? Bueno, porque llegan de primeros a los países donde son las misiones y cuando se tienen que ir, se dan de últimos si es que se van. O sea, siempre se quedan ahí trabajando por lo que tú dices, por el mundo de hoy en día, ¿no? Entonces el tipo le dice, ¿por qué cree usted que eso es así? Y por supuesto Javier Cercas, que es ateo, no tuvo cómo responder. O sea, dio más vuelta. Bueno, porque tú sabes, entonces como tienen la fe, entonces la fe es una velocidad más en la caja, es como meter una cesta de velocidad. Dio una explicación complicadísima para terminar diciendo que en realidad no es un tema... o sea, si no le metes a esto la trascendencia y la posibilidad de hacer un mundo mejor aquí y la vía que sigue, no tienes explicación. O sea, no puedes explicarte por qué esos señores misioneros son mejores y son más guapos y más valientes que el resto de los ONG, ¿no? Pero ¿sabes quién te lo explica? Benedicto XVI. En la encíclica Deus Caritas Es una Est, belleza. que es una belleza. Él dice, mira, si nosotros hacemos el bien nada más de manera filantrópica y amamos nada más al hombre por el hombre, pues somos una ONG. Pero si nosotros en lo que hacemos transparentamos el amor de Dios, entonces estamos amando como cristianos. Esa es la diferencia. Yo voy a sembrar aquí Dale, haz tu trabajo. voy a lanzar un dardito envenenado. Como periodista me toca. No, lógico. Fíjate, nosotros decimos eso de la Iglesia Católica y es verdad, pero también hay otras confesiones que practican el hecho de ser misionero. Oye, yo considero muchísimo más activo que nosotros los católicos. No, sin duda. Mira, hay muchos que tocan puertas y bueno, y la gente se hace yo no estoy, y reparten folletos, Van para la cárcel. los mormones, por ejemplo, los evangélicos que van para la cárcel. El tema de los misioneros católicos muchas veces queda nada más para los sacerdotes, las hermanas religiosas, o sea, los consagrados y algunos laicos comprometidos. Pero el ser misionero en otras confesiones es parte del aprendizaje y parte de la formación
información. Y yo creo que está el Sí. crecimiento del mundo evangélico y cristiano en el mundo entero y en Venezuela también. Sí, no, claro que sí, claro que sí. O sea, no, Y- no es muy cómoda la fe católica. No, lo que pasa es que la hemos hecho cómoda. Mm. A ver, ustedes tienen una experiencia que yo no tengo, ¿Qué es ¿verdad? La de ser esposa, ser Ah, esposo, claro. ser padres, trabajar en el mundo con todo eso. Y si tú haces de tu trabajo y de tu familia el lugar de santificación, Mm. si tú haces de esos espacios el lugar de misión, Ujú. entonces a lo mejor no estás tocando puerta a puerta, Ok. pero en cada cosa que haces estás transmitiendo esa fe en Cristo. Entonces, claro, la misión hay que entenderla de una manera mucho más amplia que solamente el que... El irte a... Exacto, el irte a anunciar expresamente, ¿no? No, es lo que decíamos antes, o sea, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué ustedes hacen esto? ¿Por qué han hecho de su profesión una manera de evangelizar? Bueno, porque han descubierto y han creído que el Señor pues les está invitando a hacer algo diferente para que llegue a todo el mundo y para que conozca la gente que a lo mejor no va a la iglesia, conozca la buena noticia de Jesús. Está bueno. Creo que nos quedan 2 minuticos Sí, bueno. ya cerrando. Reporte final ya. Néstor, no sé, si tú quieres decir alguna otra frase de cierre, mejor que esta que acabas de decir, lo veo difícil, pero tienes los micrófonos. Mira, yo sí creo que tenemos retos. Tenemos el primer gran reto de casi que burlarnos de los números, porque los números no son los que nos hacen mejores o peores. Yo tengo muchísimos amigos de otras confesiones, incluso trabajo internacionalmente con grupos de gente de otras confesiones y nos las llamamos bien y estamos buscando es alcanzar a Dios. Ujú. Y yo creo que lo bonito es cuando nosotros somos capaces de decir, mira, yo soy católico y yo creo en esto, y porque creo en esto y tengo estas convicciones, me entrego por completo y abro mi corazón al que es católico y al que no lo es. Y que juntos podemos construir, tú lo has dicho, ese reino de Dios aquí, pero los pies así en la tierra y las manos bien alzadas hacia el cielo. Muchas gracias, Néstor. Ustedes. Bueno, buenísimo esta conclusión, ¿no? Sí, sí. Sí, señor. Vamos por otro capítulo que vamos a hablar de un tema más enredadito. Sí, señor. Gracias a ustedes. Bueno, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, otro capítulo viene, por supuesto, de Deus Ex Machina.